Cuando hablamos de Guadalupe, nuestra mente viaja automáticamente a diciembre de 1531. Pensamos en Juan Diego, en las rosas de Castilla, en invierno, y en la estampación milagrosa, en la tilma. Y es cierto, ese fue el Big Bang, el momento cero donde el cielo tocó la tierra mexicana. Pero cometemos un error fundamental si pensamos que el milagro terminó ahí. La tilma no es un objeto de museo inerte, una reliquia del pasado para admirar detrás de un cristal. La tilma es un generador activo de gracia, un reactor nuclear espiritual que no ha dejado de emitir energía durante 500 años. Lo que sucedió en el Tepeyac no fue un punto final, fue un punto de partida. Desde el mismo instante en que la imagen fue revelada, comenzó una reacción en cadena que desafía la explicación racional. Si el primer milagro fue la imagen misma, el segundo milagro fue la conversión instantánea de 8 millones de indígenas en apenas 7 años, algo que ninguna espada ni ningún misionero había logrado. Pero hoy no venimos a hablar de la arqueología del milagro. Venimos a rastrear su huella viva a través de los siglos. Vamos a abrir los archivos de la historia y los corazones de las personas para documentar cómo esta presencia ha detenido inundaciones, ha desviado bombas y sigue, al día de hoy, reescribiendo diagnósticos médicos imposibles. Prepárate para descubrir que las rosas siguen floreciendo en medio de nuestros propios inviernos. Para entender la devoción mexicana, hay que entender que Guadalupe no es solo una santa patrona decorativa, ha sido el escudo funcional de la nación en sus momentos más oscuros. Los archivos de la Ciudad de México guardan crónicas de eventos donde la intervención se consideró no una metáfora, sino un hecho histórico. Recordemos el año 1629. La Ciudad de México sufrió la inundación más catastrófica de su historia. Llovió durante 36 horas seguidas y la ciudad permaneció bajo el agua durante 5 años. La capital estaba a punto de ser abandonada para siempre. En su desesperación, las autoridades civiles y eclesiásticas decidieron traer la imagen original de la Virgen desde su santuario en el Tepeyac hasta la catedral en canoas sobre las aguas negras que cubrían la ciudad. Las crónicas de la época relatan que, al paso de la imagen, las aguas comenzaron a ceder milagrosamente y la ciudad se salvó de la desaparición total. Un siglo después, en 1737, la terrible peste del Matlazáhuatl, posiblemente tifus o hepatitis, estaba diezmando a la población indígena y mestiza. Morían miles diariamente. No había cura médica. Nuevamente, la ciudad se volvió hacia el Tepeyac. Se juró a la Virgen de Guadalupe como patrona universal y se imploró su auxilio. Los registros de defunción de la época muestran una caída abrupta y dramática de las muertes justo después de este juramento solemne. Estos no son cuentos de abuelas, son eventos que forjaron la identidad de un pueblo que aprendió que, cuando todo está perdido, ella es el último recurso. Pero quizás el milagro físico más documentado y desafiante para los escépticos ocurrió en el siglo XX, en plena era de la fotografía y el periodismo moderno. Era la mañana del 14 de noviembre de 1921. México vivía tiempos convulsos de persecución religiosa y anticlericalismo feroz. Un hombre, supuestamente un empleado de la Secretaría Particular de la Presidencia, se acercó al altar Mayo R de la antigua basílica con un ramo de flores. Dentro del ramo escondía una potente carga de dinamita. Colocó las flores justo debajo de la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Minutos después, una explosión ensordecedora sacudió el templo. El objetivo era, claro, destruir para siempre el icono sagrado de México. La explosión fue tan violenta que destrozó las gradas de mármol del altar, voló los candelabros pesados y rompió los vidrios de las casas vecinas a la basílica. Pero cuando el humo se disipó, ocurrió lo imposible. El cristal que cubría la imagen de la Virgen, un vidrio común y corriente que no era blindado, estaba intacto. La tilma no sufrió ni un rasguño, pero el milagro dejó una evidencia física que podemos ver hasta hoy. Justo frente a la Virgen había un pesado crucifijo de bronce y hierro. La fuerza de la explosión fue tal
que dobló el metal del crucifijo hacia atrás, como si fuera plastilina. Ese Cristo del atentado se exhibe hoy en la basílica como un testigo mudo. Cristo recibió el golpe para proteger a su madre. En la física dice que la tilma debió desintegrarse. La fe nos muestra la evidencia de una protección sobrenatural. Si volvemos al inicio, los milagros comenzaron casi inmediatamente después de la aparición. El primer milagro registrado, que consolidó la fe de los indígenas, que aún dudaban, ocurrió apenas 2 semanas después de que la imagen fuera estampada. Era la Navidad de 1531. Se organizó una gran procesión para trasladar la imagen de la ermita provisional a la primera capilla que se le construyó. Los indígenas iban danzando y celebrando, algunos disparando flechas al aire en señal de júbilo. Trágicamente, una flecha perdida atravesó el cuello de un hombre, matándolo instantáneamente frente a la multitud. A la fiesta se detuvo. El silencio y el miedo cayeron sobre todos. Entonces, llevaron el cuerpo inerte del hombre y lo pusieron a los pies de la sagrada imagen. La comunidad comenzó a orar. Ante los ojos de todos, españoles e indígenas, sacerdotes y pueblo, el hombre abrió los ojos. La herida cicatrizó instantáneamente y se levantó, uniéndose a la danza. Este hecho fue documentado por los primeros cronistas y sirvió como la señal definitiva de que esta nueva fe no traía muerte, sino vida. Pero la verdadera historia de Guadalupe no se escribe solo en los grandes eventos nacionales. Se escribe con tinta invisible en los millones de milagros anónimos que ocurren todos los días. Si visitas cualquier santuario guadalupano, verás paredes cubiertas de pequeñas pinturas, los exvotos o retablos. Son testimonios dibujados por manos inexpertas que cuentan historias de accidentes de tráfico, de enfermedades terminales, de hijos perdidos en la frontera, de secuestros y de desesperación económica. Cada uno de esos pequeños cuadros dice lo mismo. Ana estaba perdido. Le pedí a ella y me escuchó. Hay archivos médicos en el Vaticano y en la Arquidiócesis de México, llenos de expedientes de curaciones inexplicables para la ciencia. Cánceres que desaparecen sin rastro de la noche a la mañana después de una visita al Tepeyac. Personas en coma que despiertan contra todo pronóstico médico cuando se les coloca una estampa de la Virgen bajo la almohada. No son estadísticas, son padres que recuperan a sus hijos, son personas que recuperan la vista, son alcohólicos que recuperan la dignidad. La Basílica de Guadalupe es, quizás, el hospital espiritual más concurrido del planeta. Hay un milagro que es sociológico y cultural, y es quizás el más grande de todos. Guadalupe logró lo que la política y las armas jamás pudieron en la creación de una nueva identidad. En el siglo XVI, el mundo indígena estaba destrozado y el mundo español era el conquistador opresor. Eran agua y aceite, enemigos mortales. La Virgen de Guadalupe, al aparecerse como una mestiza, ni española ni totalmente indígena, sino una mezcla de ambos, hablando náhuatl, pero trayendo al Dios cristiano, se convirtió en el puente imposible. Ella es la madre del mestizaje. Ella unió en su manto a dos pueblos que se odiaban para dar nacimiento a la nación mexicana. Por eso, incluso los mexicanos que se dicen ateos o agnósticos, se siguen llamando guadalupanos. Ella trasciende la religión institucional. Es el símbolo de la dignidad de un pueblo que ha sufrido mucho. Su presencia ha sido el estandarte en la guerra de independencia, con el cura Hidalgo y la bandera de los ejércitos de Emiliano Zapata. Ella es el pegamento invisible que mantiene unido a un país a menudo fracturado. Al final de este recorrido histórico, una cosa queda clara: el acontecimiento guadalupano no es un capítulo cerrado en un libro de historia, es una historia en desarrollo. Las inundaciones de hoy son diferentes. Son inundaciones de violencia, de drogas, de soledad, de pérdida de sentido. Pero la respuesta sigue siendo la misma. La promesa que le hizo a Juan Diego hace 500 años sigue resonando con una actualidad estremecedora. No estoy yo aquí, que soy tu madre.
No estás bajo mi sombra y resguardo. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué más has menester? A los milagros reales no son solo los que rompen las leyes de la física, son los que rompen las cadenas del miedo y la desesperanza en el corazón humano. Si miras tu propia vida, quizás encuentres momentos donde sentiste esa sombra y ese resguardo. El milagro de Guadalupe continúa, y tal vez el próximo testimonio que se cuente sea el tuyo. La historia no termina aquí. Si quieres seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia y encontrar respuestas para tu fe, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal Dios con nosotros. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestro próximo documental y dale un like a este video si crees que este mensaje debe llegar a más personas. Comparte esta luz con alguien que la necesite hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje.